Ya se encuentra con nosotros nuestra invitada el día de hoy. Vamos a ponerle al aire. Hola, ¿qué tal, diputada Adriana Dávila? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hay que subirlo. Por la oportunidad. Es un placer tenerte, diputada. Gracias por el tiempo que otorgas al auditorio de la A a la Z. Y estábamos comentando precisamente de los antecedentes de la violencia política contra las mujeres por razón de género y comentando que tú pusiste un precedente muy importante en ese tema con algunas denuncias, no solamente jurídicas, sino también políticas, y que de manera unánime prácticamente todas las bancadas del Congreso apoyaron tu postura, diputada Adriana. Sí, así es, Héctor. Por supuesto, primero la denuncia hace más ya de un año, en octubre del 2019, cuando sucedieron los hechos con un legislador del PT, que evidentemente fue a mi estado y quiso no solo difamarme, sino usó palabras que no son adecuadas para absolutamente nadie. Pero yo tomé la decisión de usar a las instituciones que nos construimos las mujeres para poder defender esos derechos. Se había aprobado recientemente una ley en materia de violencia política, de la cual yo también, cuando fui senadora de la República, impulsé junto con otras legisladoras del PRI y del PRD. Y bueno, hoy traemos ya un marco que nos permite participar con una protección legal, pero que lamentablemente, Héctor, debo decirte, no siempre se traduce en la protección jurídica. En mi caso, el Instituto Nacional Electoral ya estableció este precedente. Fue la primera denuncia que se pudo, llamémosle, consolidar con una sentencia, y obligaron al diputado a ofrecerme disculpas públicas. Esto no cambia tampoco de fondo algunas actitudes de las personas, no hay ninguna ley que lo haga, pero ya hay un precedente, Héctor, y yo estoy agradecida, contenta por eso. Después de 24 años de hacer política, creo que vamos dando pasos firmes. Sin embargo, bueno, también debo reconocer, y en tu estado, en el estado de ustedes hoy, pues tampoco esto ha sido, llamémosle, un avance, ¿no? Ustedes hoy tienen también esta simulación con una candidatura que no necesariamente representa el tema de género, que no es violencia política, también debo decirlo, ¿no? Es una candidatura heredada, y bueno, pues esperemos que las cosas en este país poco a poco vayan tomando su causa y cambien para mejor. Así es, Adriana. Y justamente hoy que hablas de las elecciones, en esta elección de intermedia, que se juegan desde gobernadores, diputados, toda la estructura político-partista, ¿qué está en juego en estas elecciones intermedias? ¿Qué tenemos los mexicanos en juego este 6 de junio, diputada Dávila? Fíjate que suena como hasta catastrófico lo que te voy a decir, pero es la realidad que estamos viviendo, Héctor. Hoy no solo está en juego la permanencia de un partido político o las candidaturas particulares o individuales de cada uno de nosotros, nuestras trayectorias políticas. Hoy lo que está en juego el próximo 6 de junio es el régimen de libertades que construimos durante mucho tiempo, un país que se construyó a través de las instituciones, a través de la pluralidad, y nosotros estamos perdiendo esas libertades. Estamos combatiendo un régimen autoritario que ha centralizado la política, y que además hoy, con toda, yo diría, desfachatez, acepta que interviene en los procesos electorales, y que nosotros no nos hemos dado cuenta de lo que eso significa hasta que empiezas a ver las cifras, las estadísticas, que en la traducción son personas, ¿no? Personas que pierden la vida, 82,000 muertos por homicidios dolosos, asesinados. Estamos hablando de 260,000 muertos por la pandemia, por un mal manejo y una crisis económica que ha dejado sin empleo a más de 12,5 millones de mexicanas y mexicanos. Y esos equilibrios en la Cámara lo que representan, pues, es que queremos avanzar hacia nuestras libertades para poder decidir y mejorar nuestra situación en este país, o un retroceso para centralizar todo como si estuviéramos en los años 70. Adriana, entre otras cosas en las que has estado trabajando, hay una iniciativa que tiene que ver con los niños con cáncer. ¿Nos puedes platicar un poco más acerca de esto? Así es, Gara. Yo tengo trabajando más de 8 años al respecto. Tuve la oportunidad, de cuando fui senadora, de poder tener becados a más de 60
personas, entre ellos la mayor parte niñas y niños que padecían algún tipo de cáncer o problemas de insuficiencia renal, son personas en situación de vulnerabilidad, y lamentablemente en este periodo de sesiones se desaparecieron algunos fideicomisos, uno muy importante que fue el Fondo de Gastos Catastróficos, que era el que protegía a personas con más de 15 tipos, personas que padecen más de tipo 15 tipos de cáncer, entre ellos niñas, niños y adolescentes, que hoy no tienen quimioterapias y medicinas. Y nosotros, para poder, llamémosle, resarcir este daño que se ocasionó con la desaparición del Fondo de Gastos Catastróficos, que estamos hablando de más de 101 mil millones de pesos que se eliminaron del presupuesto, lo que planteamos con toda claridad es poder generar desde la Constitución este derecho a que nuestras niñas y niños puedan tener acceso a medicamentos, a quimioterapias, que hoy está costando la vida a 4 niños que están muriendo diariamente. Más de 20,000 niños quedaron desprotegidos, más de 20,000 personas que lamentablemente ya no tienen acceso, y que, bueno, las cifras que se traducen incluso, pues, lamentablemente en pérdida de vidas humanas, pues va aumentando con el tiempo, ¿no? Tú preguntas si hay un desabasto enorme de medicamentos, y lo que nosotros hicimos fue presentar una iniciativa que sigue todavía pues durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Diputados. Luego intentamos hacer una iniciativa ciudadana que por el proceso electoral se tuvo que detener. Y bueno, pues yo confío en que las bancadas mayoritarias que podamos construir con esta alianza que se construyó con PAN, PRI y PRD pueda dar los frutos necesarios para que el próximo año tengamos menos muertes al respecto. Gracias, Adriana. Hablando de esta alianza que se formó para estas elecciones, haciendo un ejercicio de autocrítica, ¿cómo ves a la oposición? Se ve una oposición todavía un poco desdibujada, un poco sin rumbo. ¿Cuál es tu visión respecto de esta alianza? Y si has visto debilitada, es decir, ¿cuál ha sido vemos que hay bajos niveles de aceptación todavía respecto de la oposición? ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo creo que en términos electorales los partidos de oposición hemos venido posicionándonos un poquito más. Creo que derivado también, debo decirlo, de los errores que ha cometido Morena, este gobierno, las elecciones intermedias generalmente no las gana quien está en el poder. En el caso de Morena ha habido errores garrafales. Insisto, la falta de política pública pues ha posicionado un poco a la alianza. La gente está cansada, está agotada, está harta de no tener ingreso después de una pandemia que nos tiene encerrados prácticamente ya año con algunos meses, ¿no? Y que nos mantiene con una ansiedad terrible como ciudadanas y ciudadanos, personas que han perdido la posibilidad de acceder a sus tratamientos médicos, en fin, crisis en todos los sentidos, económica, de salud y de seguridad, que es lo que te comentaba. El reto ahora es, Héctor, me parece que a partir del 7 de junio, que yo confío en que la Cámara de Diputados cambie su configuración, tengamos mayoría de estos partidos y hagamos un equilibrio necesario en este país, empecemos con un nuevo reto, que es el fortalecimiento de las instituciones partidistas. No hay... a la única persona que le conviene que los partidos nos desdibujemos es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí es bueno que se haya conformado una alianza. Yo soy antialiancista, sin embargo, creo que este era el único mecanismo de poder configurar este equilibrio en la Cámara de Diputados, pero creo que a partir del 7 de junio tenemos que ser sumamente responsables de configurar nuevos cuadros políticos, de hacer que los cuadros políticos también permeen en las elecciones, también se puedan fortalecer, también mejoren sus propuestas, porque lo que hemos visto también es llamémosle un show, un espectáculo de cómo se han presentado algunas candidaturas, creo también las menos por parte de esta alianza, pero que se ha convertido esto en un espectáculo. Ves a gente bailando, cantando, haciendo cualquier tipo de cosas con tal de ganar el proceso electoral, ¿no? Y eso no es bueno para este país. Necesitamos, además de ser de ser oposición, ser una alternativa, Héctor. Y yo estoy apostándole a que podamos construirla luego de dar el paso el 6 de junio, ganando la mayoría en el Congreso o por lo menos logrando los equilibrios necesarios. Adriana, y precisamente esto que mencionas, ¿no? Que se ha vuelto a veces un circo, ¿no? Una burla, la calidad y el tipo de candidatos que han presentado los partidos políticos, todos por igual, ¿eh? Creo que ninguno se salva, el que, como dices, el que menos o el que más. Sí.
Dentro de esta problemática que estamos viviendo, de este decaimiento del sistema electoral, ¿crees que existe un debilitamiento en el Instituto Nacional Electoral? Sí, bueno, también, sí, lamentablemente así es. Y yo debo reconocer que tenemos un pendiente los partidos políticos por corregir esas cosas. O sea, estamos sustituyendo el prestigio y lo pasamos por la fama, ¿no? Y eso me parece que no es sano para absolutamente nadie. Y sí, el Instituto Nacional Electoral, que no es el responsable de poner los candidatos, son los partidos políticos, se debilita en el momento en el que tenemos a un presidente que todos los días lo descalifica. Incluso ayer el spot de Morena, debo decírtelo, pues va dirigido contra el Instituto Nacional Electoral. Hay una intención lamentable de querer desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Es el siguiente paso que está buscando Andrés Manuel López Obrador para que se regrese al gobierno la organización de las elecciones, lo cual sería muy, muy, muy grave. Yo espero que esto no suceda. Confío en que podamos darle la vuelta y confío en que podamos defender a las instituciones democráticas, que por supuesto tienen muchas cosas que corregir, también lo debo decir, pero no se corrigen desapareciéndolas, no se corrigen sustituyéndolas por ahora el gobierno. Si de eso huimos y eso se construyó durante décadas, es más, de eso fue parte en los movimientos sociales. Y yo recuerdo hoy una foto que salen 3 personajes, Cuauhtémoc Cárdenas, el Maquillo, recordarás, salen justamente manifestándose por el fraude del 88. Hay una foto que está circulando. Y ahora quieren que regresemos a esos años, a los años 70, a los años 80, de esas caídas del sistema, ¿no? Es paradójico que hoy tengamos en el gobierno a alguien tan cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue partícipe de esas elecciones, de esos fraudes electorales, y que hoy se esté peleando pues ese retorno a los años 70 y 80. Yo confío en que no lo van a lograr, en que estaremos haciendo lo posible para defender a las instituciones y que haremos nuestro mayor esfuerzo para que esto no suceda. Muchísimas gracias, Adriana. Hay que hablar otro día sobre democracia, ¿no? Las ideas que tenemos de democracia y de perfilar realmente qué es lo que entendemos en el país por una democracia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos que nos hayas dado este tiempo. Sabemos que estás muy ocupada. Héctor. No, pues un placer, Adriana Dávila Fernández, diputada federal del estado de Tlaxcala. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. ¿Algo con lo que quieras concluir? No, agradeciéndoles a ustedes el espacio, que es muy importante para nosotros, estos espacios que ustedes nos brindan, que son parte hoy de esta opinión pública que va formando ciudadanos, y solo hacer una invitación a todos los ciudadanos y a todo su auditorio que nos escucha hoy, para decirles, por favor, no dejen de votar. El voto es un derecho, pero también es una obligación. No podemos permitir que sea el abstencionismo el que elija a quienes nos van a representar, porque las consecuencias son muy graves. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Buena tarde. Buena tarde. Vamos a un corte y regresamos en De la A a la Z con Alma Quevedo y Héctor Zurita. Vamos a un corte y regresamos de la A a la Z. No te muevas. Regresamos después de este corte. Vida romántica.